Introducción. El Renacimiento es uno de los momentos esenciales de la historia del arte. Marca el paso decisivo del mundo medieval al mundo moderno. Es el resultado de pugnas y contradicciones sociales que estableció el surgimiento de una incipiente burguesía y la despedida de lo medieval. Y es que al renacentista le cansaron las prohibiciones, el dogmatismo del medioevo, y por ello buscó otras rutas para expresarse en el arte. Rescata de lo clásico el amor a la naturaleza, el equilibrio, y le impone un nuevo afán aventurero, un antropocentrismo influenciado por el humanismo. Se sigue identificando con lo religioso, pero desde una postura más cercana a lo humano. La fe es ahora contemplación desde un cuerpo que ya no teme sufrir, que se resiste a pensar en lo predeterminado. Una libertad de poder forjarse por sí mismo y de ser responsable de sus actos frente al Dios que está en el cielo, pues en la tierra hubo fuertes embates contra la Iglesia Católica. Es de suma importancia el Renacimiento, ya que gracias a él se pudo retomar el desarrollo de las ciencias, tan estancadas durante la Edad Media. Más que un mero movimiento corriente, fue un espíritu transformador. Pero una transformación paulatina, no violenta, ya que aún ciertas reminiscencias del pasado medieval siguieron latentes en su arte. Contexto histórico-cultural. El Renacimiento surgió en Italia a inicios del siglo XV. Abarcó diversas manifestaciones culturales, tales como pintura, escultura, arquitectura, literatura. Rescató los postulados estéticos del clasicismo greco-romano. Se expandió con prontitud por toda Europa y, durante su apogeo, siglo XVI, logró también irradiar a la Hispanoamérica colonial. Fue un tiempo de revoluciones tanto científicas como artísticas. Se revisaron, rechazaron y propusieron paradigmas de acuerdo con el momento histórico y se conoció el modelo copernicano que sacaba a la Tierra del centro del universo. Esto fue un duro golpe para la Iglesia, que defendía el modelo de Ptolomeo debido a un supuesto sustento bíblico. Se sumó a esto la Reforma Protestante, que sacudió los cimientos del papado. Apareció la burguesía con toda una filosofía de libertad, individualismo, competencia y una visión pragmática y mercantil del arte. Asimismo, el poder de los señores feudales se debilitó tanto hasta prácticamente desaparecer. Los estados y sus respectivos burgos, ciudades, se consolidaron, se liberaron de la hegemonía del latín y asumieron orgullosos sus lenguas nacionales. Factores. Los hechos más saltantes para el surgimiento y desarrollo del Renacimiento fueron: el surgimiento del capitalismo. Entre los siglos XIII y XIV hubo un mayor desarrollo del comercio en las ciudades, en detrimento de la estructura económica feudal, básicamente rural, y esto permitió la ascensión de una nueva clase social dominante y dueña de los medios de producción: la burguesía. La consecuencia fue el paso del feudalismo a una estructura capitalista, donde la relación señor feudal-siervo fue reemplazada por la del empleador asalariado, aunque en forma más bien primigenia. Con el paso de los siglos, y de las revoluciones industriales, este modo de producción se fue consolidando. A partir de ello, el poder económico no lo daba solo la cantidad de territorios que se tenía, sino ante todo la acumulación de riquezas, oro, plata, dinero, y la fuerza de comercio adquirida. Nuevos grupos sociales, representados en poderosas familias, van a ostentar este poder. Y el hecho de que el Renacimiento haya surgido en Italia no es gratuito. En ciudades como Florencia, Venecia, Milán, entre otras, se concentró la actividad comercial textil, bancaria, de especias, con diferentes naciones europeas y asiáticas. Los Médicis, Sforza, Borgia, fueron algunas familias que representaron esta hegemonía político-económica, sumándose a esto la influencia que el Vaticano aún mantenía en Roma. El humanismo. Es el pensamiento filosófico de quiebre que la cultura occidental vivió al poner en el centro de su reflexión al hombre, antropocentrismo, y sacar del protagonismo intelectual a Dios. Queda así lo eclesiástico relegado ante lo filosófico y lo científico. Los hechos históricos. Hay dos sucesos que son considerados punto de partida del Renacimiento. La toma de Constantinopla por los turcos, 1453, y el descubrimiento de América, 1492.
Sobre el primero, se debe recordar que esta ciudad era el punto de comunicación entre Europa y la India para el comercio, sobre todo de especias. Cuando los otomanos la toman, se producen dos hechos. La emigración de sabios y eruditos bizantinos a Europa, sobre todo a Italia. Asimismo, como se deben buscar nuevas vías para llegar a la India, empiezan los grandes viajes de Magallanes, Vasco da Gama, Colón, entre otros. Estos se concretan gracias a los avances científicos, como la invención de la brújula. Con la invasión europea a América, el horizonte económico-cultural de Occidente se transforma sustancialmente. La revolución científica. Se produce un avance científico y tecnológico, la revolución cultural. La invención del papel, también la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, la brújula, así como los trabajos intelectuales de Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Copérnico, Galileo, Kepler, figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, supuso la destrucción de la imagen ptolomeica del mundo. Es cierto que su característica de mirar a la antigüedad como modelo, con el pensamiento puesto en un futuro que hoy llamaríamos de progreso técnico, la personifican cumplidamente un Leonardo da Vinci, Brunelleschi o Miguel Ángel, pero en el continente se hace más patente como la fuerza perdurable del Renacimiento arranca de su anhelo científico. No es sin razón que también se le ha llamado la Revolución Copernicana. Tanto o más importante que poner al hombre en el centro de la vida terrestre fue demostrar, como lo hizo Copérnico, el inquieto astrónomo polaco, que a su vez, la Tierra no es más que un guijarro girando en torno al Sol. El mecenazgo. El financiamiento a los artistas para la difusión de la cultura clásica a través de los mecenas. Las grandes familias, destacaron en Florencia los Médicis, los gremios comerciales, el mismo papado, entre otros, van a proteger y costear los trabajos de artistas. Sin embargo, este apoyo no fue gratuito. El grado de protección y difusión del arte era señal de estatus y refinamiento para el mecenas, y como consecuencia se ganaba prestigio y respeto en la ciudadanía, traducidos, junto a las guerras, en dominio político. La Reforma. A inicios del siglo XVI, un gran cataclismo remeció la Iglesia Católica. La Reforma. Su principal causa fue el deseo de los señores del norte europeo Sacro Imperio Romano Germánico de liberarse del dominio político y económico del Papa. Ellos encontraron en Martín Lutero, abogado y religioso agustino, al hombre capaz de convencer al pueblo de la corrupción en que había caído la Iglesia y de los cambios que debían darse. Es así como surge la Iglesia protestante. No olvidemos que Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X. Los puntos básicos de su doctrina fueron los siguientes. La salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. Cualquiera puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligación de aceptar la interpretación de la Iglesia. El bautismo y la Eucaristía son los dos únicos sacramentos verdaderos. El papado no es una institución creada por la voluntad de Jesucristo. El culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse. Las indulgencias no sirven para redimir los pecados. Esto trajo como consecuencia un debilitamiento político y económico del papado, el cual, junto a ciertos reyes fieles a la Iglesia, llevó adelante una contrarreforma para oponerse a esta nueva Iglesia que se difundió sobre todo en Alemania e Inglaterra. Se puede resaltar también la consolidación política de las naciones a través de la Reforma protestante. Definición. El término Renacimiento deriva de la expresión italiana Rinascita, vocablo usado por primera vez por Francesco Petrarca, y revalorado por el arquitecto y biografista Giorgio Vasari, quien lo acuña en su obra Vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, 1542-1550, para referirse a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales de la antigüedad clásica. El término empieza a utilizarse en el siglo XVI, y se consagra a mediados del siglo XIX. El Renacimiento está definido como el movimiento artístico-cultural que se desligó de la estética medieval, marcadamente religiosa, y que propuso un arte relacionado con el culto a lo grecolatino, así como una visión más terrena del conocimiento y de la expresividad humana en general. Características. Tuvo como base filosófica el humanismo.
Los escritores renacentistas adoptaron el pensamiento humanista en su visión de admiración de lo clásico, así como en su profundo amor al conocimiento en general. Por ello, los autores de este tiempo fueron profundos eruditos, querían saberlo todo, e indagaron en temas de diversa índole, como filosofía, ciencias, política, literatura, etc. Consolidación del antropocentrismo. Como arte esencialmente erudito, presupone en el artista una formación científica que lo libera de la escolástica. El pensamiento humanista permitió, entonces, que el hombre sea el centro de todas las cosas, y deja de lado una actitud teocéntrica, como la de la Edad Media. El hombre es el centro de preocupación objetiva. Antropocentrismo, es decir, sitúa al hombre como eje del cosmos. Revaloración de lo clásico. En esta época, se redescubre lo grecolatino, pero ya no desde la óptica religiosa del medioevo, sino a través del crisol humanista. Esa profunda admiración por un mundo pagano, antiguo, pero a la vez joven en sus gustos y en sus formas, repercutió en la estética del Renacimiento y se plasmó en las distintas obras artístico-literarias. Surge en Florencia, Italia, con el arte del Quattrocento o primer Renacimiento. Nota: Quattrocento. En castellano significa 400 en alusión a los años pertenecientes al siglo XV. Crítica a los valores medievales. Por el desapego de lo religioso, el hombre es libre de decidir su conducta y de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual tanto en el orden teológico como en el cultural y social. Esto se plasmó en terribles sátiras contra la Iglesia y su falsa prédica. Exaltación de la naturaleza. El naturalismo está asociado al desarrollo del Renacimiento. En él, se destacan los aspectos naturales del hombre contra los aspectos sobrenaturales o teológicos. Esto es algo de lo que encuentran los renacentistas que vuelven a la versión primigenia de Aristóteles, no contaminada por la escolástica medieval. El estudio del universo y la exaltación de la naturaleza, no determinada por Dios, sino que puede ser conocida en sus fenómenos desde la observación del hombre frente al mundo. Predilección por la naturaleza, que es la base de gran parte de la literatura renacentista. Culto a la belleza corporal. Durante el medioevo hubo un rechazo a la belleza del cuerpo humano, pues incitaba al pecado, gula, lujuria, etc. Por ello, hubo un predominio de lo espiritual. Recordemos a Beatriz, retratada como un dechado de virtudes. Durante el Renacimiento, en cambio, se retoma el amor grecolatino a las formas humanas, lo cual se evidencia en las esculturas de Miguel Ángel, Donatello, entre otros. Exaltación del individualismo. La consolidación de la burguesía implicó una nueva escala de valores, motivo por el cual las concepciones feudales fueron rechazadas abiertamente. Se exaltó el progreso individual y la idea de que la mejor manera de cambiar la sociedad para bien es a partir de uno mismo. Se puede observar, entonces, la necesidad de justificar y enaltecer este tipo de propuestas para consolidar su poder. Idealismo neoplatónico. No fue una característica general, pero sí se observó en algunos intelectuales, motivados por la exaltación humanista de abarcar todo el conocimiento humano, el deseo de una sociedad ideal, una especie de república perfecta, teniendo como antecedente la esbozada por Platón. Los ejemplos más evidentes son la Arcadia eglógica de Jacobo Sanázaro y el país utópico de Tomás Moro. Diversidad temática. El amor. Paulatinamente se alejaron del amor cortés para proponer uno más sensorial que está en una esfera más humana y menos ideal, aunque hay excepciones, como la tradición caballeresca. En general, se desarrolló la noción petrarquista del amor, donde se conjuga lo espiritual con la pasión. La naturaleza. Así como los clásicos antiguos, los renacentistas van a ver la naturaleza como dadora de belleza. En algunos casos, el paisaje todavía se observa de manera ideal. Lugares que jamás podrán existir, utópicos como el de Tomás Moro o la tierra de Gargantúa y Pantagruel. Surge una nueva relación con la naturaleza, que va unida a una concepción ideal, pero también realista de la ciencia. Llamado al goce de la vida.
El amor y el placer tienen que ser experimentados en el presente. Todo aplazamiento es un dejar pasar, y toda proyección es un no realizar. Representantes. Italia. Nicolás Maquiavelo. 1. Tratadista político italiano, nace en Florencia en 1469. 2. ¿Quién es el padre de la ciencia política? 3. El fin justifica los medios. 4. Célebre tratadista político e historiador florentino. Su mayor obra, El Príncipe, 1531, inaugura una nueva terminología. En El Príncipe, Maquiavelo expone la manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad, porque en política el fin justifica los medios. Frase que sintetiza la filosofía política de Maquiavelo en El Príncipe. Esta obra nace de la acción, comprometido en los asuntos políticos de Florencia y de la Italia de su tiempo. Obras. 1. El Príncipe, escrita en 1513 y publicada en 1531, dedicada a los Médicis. 2. El diálogo sobre la reforma del Estado de Florencia. 3. Historia florentinas. 4. Discurso sobre la primera década de Tito Livio. 5. El arte de la guerra. Ludovico Ariosto. 1. Poeta épico italiano, nace en Reggio Emilia en 1474. 2. Sirvió a los duques del Este, en Ferrara. 3. Su obra es una continuación de Orlando enamorado de Matteo Boiardo. 4. El más alto representante de la épica renacentista en Italia. Pasó gran parte de su vida al servicio de los duques de Este en Ferrara. Su mayor obra lleva el nombre de Orlando, el Furioso. Este poema épico, comenzado hacia 1506, publicado en 40 cantos en 1516, recibió sus 46 cantos y su forma definitiva en 1532. En ella, Ariosto presenta la historia de Orlando, sobrino de Carlomagno, enamorado de la pagana Angélica y que después pierde la razón al enterarse de que Angélica ama verdaderamente a Medoro, joven pagano a quien ella ha cuidado. Sin embargo, recobra la razón que Astolfo le trae de la luna. Cabe señalar que esta obra, que consta de más de 38.000 versos, no es una obra independiente, sino que se presenta como una continuación del Orlando enamorado, 1459, de Boiardo. Ariosto muere en Ferrara en 1533. Obras. 1. Orlando Furioso. 2. La cacería. 3. Los supuestos. 4. El nigromante. 5. La leña y los estudiantes. Torquato Tasso. 1. Poeta épico italiano, nace en Ferrara en 1544. 2. Su máxima obra recrea el cerco de Jerusalén durante la Primera Cruzada. 3. Célebre por su poema épico Jerusalén Libertada, 1575-1581, obra en 20 cantos escrita en octavas, integrada por más de 15.000 versos. El asunto central de este poema es el cerco de Jerusalén por Godofredo de Bouillon en la Primera Cruzada, 1099. A este asunto, se agregan los episodios de la maga Armida, la tierna Herminia y la guerrera Clorinda, tres paganas que ejercen diversas seducciones sobre los héroes cristianos. Todo ello impregnado de ensueño y fantasía que hacen de esta obra uno de los mejores poemas épicos escrito en el Renacimiento. Obras. 1. Jerusalén Libertada. 2. Reinaldo. Francia. Francois Rabelais. 1. Padre de las letras francesas. 2. Fraile, sacerdote y médico. 3. Su máxima obra consta de 5 libros. 4. Nace en Chinon en 1490. Fue fraile, sacerdote y médico. La erudición y la medicina fueron sus dos pasiones. Es el célebre autor de Gargantúa y Pantagruel. En realidad esta obra consta de 5 libros. El primero de ellos, Pantagruel, fue publicado en 1533. El segundo, Gargantúa, en 1564, por lo que cabe duda de su autenticidad.
La trama de la novela constituye las aventuras del rey gigante Gargantúa, de su hijo Pantagruel y de sus amigos servidores, como el robusto valeroso hermano Juan y sobre todo, Panurgo, docuente y sutil, pero pícaro y cobarde. En esta obra Rabelais, haciendo uso de verdaderas orgías verbales y retóricas, hace víctimas de la sátira a la iglesia, la religión, los teólogos, los sabios ridículos, los juristas y leguleyos. La obra plantea todos los problemas de la época con un estilo serio, y a la vez cómico, haciendo de su autor un resultado ambiguo, mezcla de lo grave y lo trivial. De allí que se observó que la mejor herencia de Rabelais era la libertad del lenguaje. Obras. 1. Gargantúa y Pantagruel. Michel de Montaigne. 1. Creador del ensayo, nace en el año 1533. Su verdadero nombre fue Michel Eichen, señor de Montaigne. 2. Su obra constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento. 3. Fue consejero del Parlamento de Burdeos, más tarde alcalde de esta ciudad, gustaba sumirse en la lectura y reflexión de los 1000 volúmenes que componían su biblioteca particular. Se le considera el creador del ensayo y con ese nombre se conoce su más grande obra Ensayos, terminada de publicar en 1595. Los 107 capítulos que integran la obra conforman reflexiones apuntadas en todas las direcciones: política, filosofía, literatura, pedagogía, costumbres de los pueblos, caracteres de los hombres y opiniones del autor. Su estilo es grave, otras veces es cínico, y en algunos casos elocuente, siendo la mayoría de las veces irónico. Su obra constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento europeo, una fusión del clasicismo y el humanismo. Obras. 1. Ensayos. Holanda. Erasmo de Rotterdam. 1. Gran humanista holandés, nace en el año 1467. 2. Su obra sintetiza el pensamiento laico de la época. 3. Erasmo de Rotterdam es uno de los más grandes pensadores renacentistas de Europa. En su mayor obra, Elogio de la locura, sintetiza el pensamiento laico imperante en aquella época, haciendo una crítica acérrima de la jerarquía eclesiástica, la dogmática y la práctica del cristianismo. Propugna un nuevo ideal religioso apartado del espíritu escolástico medieval. Rotterdam muere en el año 1536. Obra. 1. Elogio a la locura. Portugal. Luís de Camões. 1. Máxima figura del Renacimiento portugués, nace en Lisboa en 1524. 2. Cultivó la épica. 3. Es la máxima figura del Renacimiento portugués. Su más grande obra es una epopeya, Os Lusíadas, lusitanos igual portugueses, dividida en 10 cantos que agrupan 8,816 versos distribuidos en octavas reales. En ella, cuenta la expedición de Vasco de Gama al Cabo de Buena Esperanza y a las Indias, acontecimiento reciente, 1497, y nacional. Luís de Camões muere en la miseria en 1580. Obras. 1. Las Lusíadas. España. Garcilaso de la Vega. 1. Nace en Toledo en 1501. 2. Notable poeta renacentista que luchó por la corte de Carlos V. Es el máximo exponente de la escuela italiana. Por la influencia de las reformas italianas en su poesía, se le consideró el Petrarca español. Las églogas están constituidas por 3 poemas campestres denominados Salicio y Nemoroso. Albanio, Salicio, Nemoroso y Camila y Alcino y Tirreno. Escribió también elegías, sonetos y canciones, muere en Provenza en el año 1536. Obras. 1. Églogas. Fray Luis de León. 1. Nace en Belmonte en 1527. 2. Se ordena de sacerdote agustino. Es en este tiempo que traduce del latín al castellano el Cantar de los Cantares, contraviniendo la prohibición del Concilio de Trento, lo que le valió 4 años de cárcel en Valladolid. Al retornar a su cátedra en la Universidad de Salamanca pronunció la célebre frase como decíamos ayer, olvidando con ella todo rencor contra sus enemigos. 3. Es el máximo representante de la escuela salmantina.
Autor de las famosas Oda a la vida retirada y Oda a Francisco Salinas. Escribe también La perfecta casada. De los nombres de Cristo y traducción y comentarios del Cantar de los Cantares, muere en el año 1591. Inglaterra. Tomás Moro. Obras. 1. Utopía. John Milton. Obras. 1. El paraíso perdido.